Y vale, pues empezamos, ¿vale? La idea es tener un espacio hasta las 9, ¿vale? Como en otras ocasiones vamos a intentar ser bastante respetuosas con el tiempo para respetar temas de conciliación y todo lo demás. Y bueno, yo quiero empezar presentando al equipo un poco que estamos haciendo posible que estemos aquí hoy. Quiero presentar a Isabel Aro y a Tatiane Sousa del equipo del ISEC y a mí, a Mamen Cuellar, a Carmen Maestre y a Marco de la FACPE, ¿vale? Y a Noelia de COAG, ¿vale? Yo creo que de justicia alimentaria ahora mismo no hay nadie, pero es la otra entidad con la que estamos organizando un poco todo esto. Al margen de las entidades que estamos un poco impulsando este proceso, pues todas las personas que estáis formando parte del proceso y del proyecto, ¿no? A través de los SPG donde formáis parte. Entonces, os contamos un poquito lo que hemos pensado y empezamos, ¿vale? Nuestra idea es, hemos invitado a dos personas, a Paco Muñoz y a Laercio Meirelles. Paco Muñoz viene de un SPG que está en Vecinos Campesinos, lo tenemos cerquita, algunas más que otras. Sevilla, Huelva, Cádiz les pilla lejos, pero a Granada, Almería les pilla cerca. Que es un SPG que lleva ya funcionando bastantes años y con una trayectoria así como muy potente, muy interesante, mucha gente involucrada, distintos perfiles, y nos parecía como muy interesante contar con su experiencia. Y por supuesto con Laercio, ¿no? Laercio viene de Ecovida. Ecovida es como el gran referente, como ya sabemos, ¿no? De los SPGs a nivel global. Fueron de los primeros y de las primeras que dijeron esto hay que hacerlo de otra manera. Aquí nada de certificaciones ni de sellos, queremos hacerlo a nivel comunitario. Y han sido un referente para muchísimos SPGs que ahora mismo estamos funcionando, ¿no? Nos parecía un regalo también pues, poder contar con esa mirada desde el otro lado y que nos cuenten su trayectoria de más de 25 años, ¿no? En esta aventura. La idea es hacer que los dos nos cuenten un poco, ahora os cuento un poco el esquema que yo les proponía y luego sí que abrir un turno para que ya os podáis ir presentando, ¿vale? Para que nos contéis desde dónde habláis y os preguntéis, comentéis, en fin, lo que os surja de haber escuchado a los dos compañeros y a sus experiencias con esta trayectoria, ¿vale? Ese es un poco el plan. Entonces les pedimos a cada uno que sea como una media hora de experiencias, ¿vale? De Paco media hora y Laercio otra media hora. Ellos son mucho de, venga, preguntarme, más que de contar una chapa ahí de media hora, yo lo sé. Entonces, vamos a intentar, bueno, hacerles preguntas y tal para que nos cuenten toda su experiencia y luego tendremos, pues la idea es como de 8:30 a 9 para que todas y todos podamos compartir. ¿De acuerdo? Entonces, Paco, te voy a pedir que empieces, ¿vale? Vale, vale. Un poco recordando el guión, pues que nos cuentes cómo surgís y por qué, qué pasa ahí en Murcia, que de repente montáis, de repente no, montáis vecinos campesinos, cuál ha sido un poco vuestra evolución, momentos así clave del proceso, y luego, pues, una cosa interesante, dificultades, aprendizaje, un poco qué hemos aprendido, qué habéis aprendido de todo esto, ¿vale? Cuando quieras. Vale, pues empecemos. He encontrado actas del 2004. En el 2004 empezamos a reunirnos productores en Bulla y en Lorca. En varios sitios vinieron distribuidores, vinieron compañeros más pequeños, vino mucha gente interesada por el tema. Creo que coincidió también con unas reuniones en Beas del Segura en Cazorla. También, a ver cómo se llama el chico este. Bueno, un chico presentó lo que eran los SPG y lo que, en fin, empezaba a gestionarse en Andalucía en esa época. ¿Me escucháis? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Y bueno, pues después de reunirnos, bueno, de ir allí a ver del Segura y luego reunirnos nosotros en las primeras para ver lo que queríamos hacer, pues lo queríamos todo, ¿no? El principio fue muy de mucha ambición, ¿no? Al ver tanto interés, pues pensábamos que eso, si hay distribuidores, hay muchísimas tiendas, hay grupos, hay muchos agricultores, pues vamos a por ello. Entonces las primeras actas son de eso, vamos a hablar con las instituciones, con los coles, a montar algo en el mercado de abastos
y tal. De eso quedó poco. Con las instituciones nada, con los coles tampoco, con el mercado de abastos hubo un grupo de agricultores que se decidió a hacerlo, a trabajar como SPG en un mercado de abastos, pero esos agricultores al siguiente año no cultivaron, entonces dejamos de hacer eso. O sea que siempre nuestra trayectoria como vecino está siendo fuerte, pero a la vez con periodos de cadencia, ¿no? De gente que, o sea, o el grupo en total desaparece un año y nadie dice ni mu, o hay grupos nuevos que entran y tiran mucho, o otros que entran pero tiran para su comarca. También esa es una de los aprendizajes duros nuestros, ¿no? Que el moverse a otra comarca, aunque Murcia es pequeña, pero hemos tendido a dejarlo en grupos comarcales porque nos hacía muy difícil la vida ir todos a todas las comarcas y a todas las zonas a hacer el trabajo. ¿Cómo surgimos y el por qué? Pues en principio, bueno, los agricultores que nos juntamos los pequeños, como una forma por un lado había quien quería dejar el consejo y formar algo más entre nosotros, sin tanta exigencia o tanto control de fuera, sino que fuéramos nosotros los que nos controlásemos. La necesidad de hacerlo con familias consumidoras también fue algo también, gracias a estar en la Asociación Biosegura de Consumidores y Productores, pues hizo que hubiera un puente, ¿no? Que se apuntaran, sobre todo en el tema que fue nuestro gran caballo. Bueno, primero las guías, las fichas, los estatutos, el rollazo ese nos desgastó mucho. Fueron 2 años muy intensos de trabajo y el tercer año pues fue sabático, ya no hicimos nada. Y bueno, luego el tema fuerte desde el principio fue la calidad y el precio. Había muchos agricultores pequeños, sin experiencia, había unas calidades muy diferentes y los precios a los que vendíamos también las tiendas y también muy diferentes. O sea que eso había que o lo atacábamos o decididamente había mucha gente, bueno, entre los consumidores, quien no quería esas calidades que recibían, las consideraban inadecuadas para los precios a los que se le ofrecía. Pues muy buenismo, el buenismo nuestro de todos entran y todos pueden hacer lo mismo, pero causó algunas batallas que otras. Hubo una de las chicas que llevaba un grupo de consumo que decidió eso, reunir a todos los aguerridos agricultores y luchar con ellos producto por producto, verlos en mesas, ahí en un salón y discutir, ¿no? Qué vale cada cosa y si hay primera, segunda, cómo tienen que presentarse, cómo tienen que lavarse y tal. Nos costó bastantes reuniones, pero conseguimos eso, un listado de calidades y precios. A ver, aquí me he apuntado también algunas dificultades. Una dificultad es la discontinuidad. Ahora estamos en un bache también, digamos, no llega un año, pero casi un año de bache total. La gente no dice nadie nada. Somos muchos, pero realmente no hay una continuidad en las visitas. O sea, hay años que no hay fichas de visita porque nadie las quiere hacer o nadie quiere dejar su actividad para dedicarse al grupo. Luego vendrá, claro, ahora ya empiezan voces a decir, oye, os echo de menos y tal. Luego también el hecho de que haya empresas o agricultores que desaparecen. Realmente hay grupos de consumo y agricultores que no están más. De los primeros listados hay un montón de gente que no está. Entonces eso ha debilitado mucho también al grupo. Las comarcas alejadas. Y luego otra cosa que también siempre lo hemos tematizado también, que es la gente sin cultivo. Hay mucha gente que viene con sus fincas, quiere que las certifiquemos o que vayamos a su finca y son preciosas, pero como no cultivan es un poco decir, bueno, pues, ¿qué hacemos con ellos, no? Realmente siempre ha estado ahí. Hay quien se empeña y viene y a quien le decimos, oye, tú eres bienvenido, pero si tenemos que certificar a los que están produciendo primero, o tenemos que certificarnos con ellos. ¿Qué quería comentar también? Bueno, el SPG estatal también ha traído mucho ánimo.
pero como que la fuerza del SPG estatal nos atrae tanto que luego también parece que se ha aflojado más nuestra dinámica interna, se ha aflojado un poco también. En fin, no sé si tiene alguna cosa que ver con lo otro. Paco, Bueno, nos cuenta un poco y tu cómo pregunta. sí, nos cuenta un poco cómo funcionáis en lo concreto, en lo operativo. ¿Cómo es el SPG Vecinos Campesinos? El SPG es muy horizontal, no hay, aunque lo hemos intentado tener una secretaría, alguien, pagarle a alguien, pero hemos tenido varias, sobre todo chicas, porque los chicos no quieren hacer papeleo y ellas pues han tirado lo que han podido, pero una tiene un crío o en fin, o deja la finca y al final pues como en carne, en su caso. Y entonces entre nosotros tenemos que ser siempre varios los que tiran y convocan las reuniones. Y bueno, decidimos hacer las visitas por comarca. Eso fue un buen punto porque hay comarcas que funcionan muy bien, otras no tan bien. Entonces tenemos que tirar un poco de la oreja a veces. Pues ahí vosotros por ahí, ¿qué tal? Entonces, pues con la época en que hemos funcionado bien, pues ha habido un montón de visitas, un montón de gente en las visitas. Y digamos, es todo horizontal, todo es un proceso asambleario. Eso nos debilita a la hora del papeleo, o sea, impide que los papeles se lleven sino que se amontonan. A veces pues se hacen un montón de visitas y están las visitas, pero nadie las vuelca en la web o, en fin, es un poco, eso nos ha dejado un poco así. Ahora, en el último año no tenemos a nadie, incluso pagándole. El SPG acumula dinero de cuotas, pero nadie quiere cobrar. Es una cosa, nadie quiere comprometerse a eso, es curioso. Y estamos ahí en eso. Mm, Claro, las visitas son como una fiesta, ¿no? Para nosotros cada visita es una fiesta, hay comida, hay encontrarnos otra vez todos con los amigos. Y así es como funciona con esa historia. Ahora en el último, ya decidimos en una de las decisiones más importantes que se tomaron hace como 2 años, fue dejar de, bueno, o incluso antes, ¿no? De no considerarnos en competición con el Consejo de Agricultura Ecológica, sino llevar nuestro propio ritmo, con nuestra propia, sin tener que ser perfectos en todo, ni nada de eso. Entonces, y seguir en ese plan, ¿no? De hacer actividades culturales o cada encuentro, cada visita que fuera con otra actividad o con un tipo de actividad cultural que nos uniera un poco más. No que alguien venga y que sea un tedio de visita y que te lean si te equivocas o si metes la pata en algo, pues que se genere así algo raro que no. En fin, de todos modos, pues hemos tenido que echar a un chico, eso fue lo último que hicimos hace un año así, porque ahora están todas las fincas, estamos en proceso de conseguir acolchar toda la finca, entonces pues, se buscan los camiones de productos orgánicos lo más barato y a un chico pues o lo engañaron o yo no sé, pues se engañó él mismo, compró muchos camiones de basura con mucha basura, con mucha plástico, con motores, con yo qué sé. Entonces le dijimos que desde que entró el primer camión tenía que haber dicho los siguientes que no entraran y un poco le hemos hecho el stand-by, te quedas fuera y hasta que no limpies tu terreno, pues no puedes seguir con nosotros. También quizás eso nos ha vuelto así un poco a pensar, ¿no? A ver cómo se ayuda a alguien. La verdad es que queremos ayudarle, pero quitar esa cantidad de plástico y de basura que tiene en su fin ahora nos supera a todos, a él y a los demás. Como que tendríamos que tener un sistema preventivo para esos casos antes de que ocurra algo así. Alguien a quien queremos mucho, pero su finca ya está en eso, en fin. ¿A tu pregunta he contestado algo? Sí, sí, estupendamente. ¿De cómo funcionamos? Pues
Vale, no sé si a lo mejor le podemos dar la palabra a Laercio, nos presenta un poco Ecovida y luego yo creo que van a surgir seguro, ¿no? Como entre todas y todo, pues más reflexión y más debate compartido, ¿vale? ¿Vale, Paco? Sí, sí. Gracias. Laercio, pues cuando quieras. Aí vamos. Bem, buenas noches, não? Por aí. Acá todavía estamos em la mitad de la tarde. Eu primeiro dizer que é um prazer, um gosto ir a Paco, oír um pouco os SPRs em Espanha. Antes já falava um pouco com Mamen. Para mim sempre me gusta intercambiar sobre esse tema, a agroecologia e os SPQs. Meu nome é Laércio Meireles, trabalho aqui no sul do país, sul do Brasil, em uma província, um estado que chamamos Rio Grande do Sul. A capital é Porto Alegre. Eu vivo a uns 200 quilômetros de Porto Alegre. Como está mi castelhano? ¿Me entiende? Bien, se entiende. Perfecto, ¿verdad? Excelente. Entonces, trabalho desde sempre com e para a rede Ecovida de Agroecologia. Eu sempre digo que a rede Ecovida de Agroecologia tem sua fecha de surgimento em 1998, por lo tanto, 27 anos. Vamos a cumprir agora em abril. Pero la verdad, también es verdad decir que la red Ecovida existe antes de existir, porque sus ensaios, su começo, não teníamos nome, sequer teníamos a ideia de ser uma rede, pero já teníamos experiências com produção e consumo de produtos ecológicos. Aqui no sul do Brasil, sempre hemos utilizado o termo ecológico, produtos ecológicos, agricultura ecológica, como alternativa orgânica. Interessante, verdade? Essas coisas cambiam de país para país. Em la época, hablo de los 80, 90, não conhecíamos o termo agroecologia. Então, agricultura ecológica para nós é dizer, oye, não é a agricultura orgânica convencional, é a agricultura ecológica. Em Espanha já se utiliza um pouco diferente, verdade? Então, é uma questão um pouco de espaço, de onde estamos, para definir bem as coisas. Então, acá, eu les decía, já teníamos trabalhos em diferentes regiões do sul do país. O sul do Brasil são 3 províncias: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A área dessas províncias são mais ou menos 620 mil quilômetros quadrados. É decir, é um país, verdade? É uma área grande. Um pouquinho mais grande que Espanha, um pouquinho mais grande que França. É um país grande, é o sul do Brasil. Les digo isso para que se ubiquem um pouco o esforço de Ecovida de se organizar em uma área desse tamanho. Né? Então, outra vez, no início dos anos 90, já teníamos experiências de produção e consumo de produtos ecológicos. Em 92, nos chega a notícia de que teníamos que certificar nossa produção. E logo, passado alguns anos, eu descobri que chegou porque justamente surgiu a lei em Europa. Então, surge a lei em Europa e chega para nossa pequena feira, nossas pequenas feiras, a notícia, tem que certificar. Então, nos ensinaram que temos que contratar uma empresa para certificar nossa produção, o que nos pareceu muito raro, porque nos sonava algo assim, oye, temos que pagar a alguém para dizer que somos o que já sabemos que somos. É mais ou menos isso. Então, isso não se encaixou em o trabalho que teníamos. E começamos a discutir, a conversar. E o primeiro término, não sei se todos vocês o conhecem, mas me imagino que sim. O primeiro término que surgiu, que hemos criado por aqui, ha sido certificação participativa. Não falávamos de SPG. O término era certificação participativa. Isso durante todos os 90 e início dos 2000. O término SPG surge em 2004, por la primeira vez, em um encontro internacional que não é o caso de contar-lhes agora. Então, a rede Ecovida é um hecho que justamente une esses trabalhos
que estavam produzindo e vendendo produtos ecológicos em diferentes regiões deste mapa do sul do país. Estou falando, às vezes, de 600, 800, 1000 quilômetros um trabalho do outro, pero nós nos reunimos a cada rato, a cada 4 meses, 5 meses, para discutir, para conversar. Alguns liderazgos desse trabalho. E então surgiu a ideia de juntarmos-nos em uma rede. Claro, a história é muito mais larga que isso, verdade? A história sendo corta. Então, em 98, criamos a Rede Ecovida de Certificação Participativa. Luego de alguns anos, cambiamos o nome para a Rede Ecovida de Agroecologia, como chamamos hasta a fecha. Pero o nome original ha sido Rede Ecovida de Certificação Participativa. Então, aí, creio que já dije um pouco por que criamos, verdade? Criamos porque nos parecia que a ideia da certificação terceira, ou por auditoria, não se encaixava na dinâmica de trabalho que teníamos entre os e las agricultoras familiares, como decimos por acá. Perdão. Então, nos parecia que, não, isso de pagar uma empresa, e nesta época não teníamos uma certificadora brasileira, é decir, teríamos que pagar a certificadores de outros países para garantizar nossa produção. Então, essa ha sido a razão que hemos surgido. Surgimos para apresentar nossos produtos com o adjetivo de ecológico, orgânico, agroecológico, não importa, para poder usar esse adjetivo e, a la vez, ter um nível de confiabilidade com os e las consumidoras. Então, surgimos juntando essas regiões, essas províncias na região sul do Brasil. Pero como hemos hecho para juntar regiões tão distintas? Porque, mira, a maioria dos SPGs que conosco, a gente se conhece toda. São 30, 40, 50, 100 famílias, não importa, pero a gente se conhece, verdade? Não entendi, Paco, se é o caso de vocês, não agarrei se tu has dicho algum número de quantos estão involucrados. Pero é normal que a gente se conozca. E essa Ecovida não, a gente não se conhece. Porque há muitos agricultores que estão na zona que não conhecem outras agricultoras que estão a 1000 quilômetros lejos. Então, esse ha sido, Mami, um momento clave. Eu quero falar de 3 momentos claves, já que tu has perguntado um pouco sobre isso. Um momento clave ha sido isso, como juntar gente que não se conhece, por um lado, e que está lejos. Então, hemos criado a ideia de los núcleos. Então, a Rede Ecovida, a SPG, Rede Ecovida, são vários SPGs dentro de um SPG. A verdade é esta. O logro, digamos, que hemos conquistado é mantermos juntos. Porque eu diria, o normal seria ter 32 SPGs, porque somos hoje 32 núcleos. Poderíamos ser 32 SPGs. Temos algo, se me explico, a dinâmica que Paco explicava, que é a nossa também, de visitas, não sei o quê, todo isso são os núcleos. Certo? Um núcleo raramente visita outro núcleo. Certo? É como um ecossistema, é a unidade de funcionamento da natureza, verdade? Nossos núcleos é a unidade de funcionamento da SPG Ecovida. São os núcleos. Então, esse ha sido o primeiro ponto interessante, um momento, porque agora parece fácil dizer, oi, hemos criado um núcleo, mas isso nos tardou um ano de pensar, de conversar, como vamos fazer, como vamos fazer, como vamos fazer. Não ha sido uma ideia que surgiu assim de primeira. E, então, somos, hoje, já lhes dado um primeiro número, somos 32 núcleos na Rede Ecovida de Agroecologia. Os núcleos têm seus nomes. Eu, por exemplo, estou na região, que é a região cerca do mar, é litorânea, e meu núcleo, que estou involucrado, se chama Núcleo Litoral Solidário. É o nome. Outro núcleo tem a ver com a região que está, seja Núcleo Planalto, né? De las montanhas de Santa Catarina. São nomes. Poderia ser nome de los SPGs, mas são de los núcleos. Bem, com isso, temos um outro momento clave que eu les quero compartilhar, que é mais ou menos junto com esse da ideia de los núcleos, é generar o método. Ou seja, não existia métodos. A certificação participativa, de que se trata isso?
A un primer momento nosotros decíamos, no, nosotros certificamos participativamente entre los agricultores y los consumidores, las agricultoras y las consumidoras. Pero luego hemos visto que era pouco decir isso, necessitávamos de um método. Hemos desenvolvido esse método justamente na segunda metade dos 90, da segunda metade dos 90 hemos generado o método. Que é generar o método? É dizer, não, a família tem que decidir que conhece as regras de que é a produção ecológica. Vamos visitar um ao outro. Nós sacamos isso da ideia de revisão de pares, que está na mesma certificação terceira parte. Então, as visitas cruzadas, dizíamos, visitas cruzadas, nesse entonces de ideias e ideais, para poder garantizar a qualidade da produção. Um término que utilizávamos muito era generar a credibilidade. Teríamos que ter momentos claves de generação de credibilidade do produto. Então, as visitas cruzadas, por exemplo, é um momento de credibilidade. Hemos lançado, Mani, seguro que tu lo has visto, em 2001, o quaderno, incluso está em espanhol também, o quaderno de formação da rede Ecovida de agroecologia. Esse quaderno de formação, que tem 25 anos, ha sido as bases metodológicas do sistema. Por exemplo, Paco falava que trabalha com muita horizontalidade. Eu me recordo quando essa palavra surgiu em la conformação do sistema. Oye, teremos que falar de como vamos fazer. Hierárquico não nos suena muito, não. Vamos trabalhar com o princípio da horizontalidade. Enfim, é isso que quero dizer. O primeiro momento clave é como organizar uma rede em um lugar, em um país de 600.000 quilômetros quadrados e que sistema, qual seria o método de generação de credibilidade. E logo ha tenido, junto com generar o método, ha tenido também uma necessidade nós outros como Ecovida de validar o método para um espaço mais amplo que o nosso. Porque em fim de los 90 era uma coisa muito localizada no sul do Brasil. Essa gente do sul do Brasil. Eu me acordo com a Infoam, e vocês ubicam a Infoam, verdade? Era a Federação Internacional, a hora das massas, enfim. Infoam não lhe gostava do método, dizia, não, isso não é um método válido, não se pode certificar com isso de um visitando ao outro e tal. Então, Infoam tinha muitos consultores que caminhavam por Latinoamérica, não só a Infoam, as mesmas certificadoras caminhavam muito certificando os cafés, cacau, o banano, etc., da Latinoamérica, e tratavam de dizer que esse método que nós outros comentávamos não era um método válido. Não era um método aceitável. Então, se nós outros tivéssemos que generar e validar o método, e essa validação se dá com muito diálogo, conversa, etc. Eu só quero apontar que esse ha sido um momento importante, validar o método. E o outro momento clave, então, generar o sistema, criar e validar o método, é o segundo, e o terceiro, e eu lhes comentei que queria falar de três, ha sido o reconhecimento por parte do Estado, a legalização de los SPGs, em nosso caso, em Brasil, também em outros países latino-americanos. E também fora da Latinoamérica, há países que lo reconhecem em Ásia, em Oceania, em África, e em Latinoamérica há vários. Então, não quero fazer muito largo esse cuento, pero validar o método, legalizar o método, ha sido um aprendizagem interessantíssimo. Porque, a um princípio, buscamos essa legalização. Queríamos o reconhecimento do Estado para o que hacemos. Quando vem o reconhecimento do Estado, vem por um caminho um pouco equivocado, porque o Estado não nos compreendeu. Os legisladores não nos compreenderam. Nós outros participamos da construção do marco legal brasileiro para a agricultura orgânica. Pero essa construção ha sido coletiva. E ha sido coletiva entre apoiadores dos SPGs e entre gente que não apoiava os SPGs. Então, se me explico, vou fazer com as manos. Os SPGs são isso. A certificação terceira parte é isso.
essa gente só nos aceitou na lei se nós fizéssemos algo assim. Ou seja, não podemos mantermos-nos como somos em la lei, porque não era aceitável. Então, se tu vimos, eu digo, não sei se a palavra em castelhano pode sonar, mas tampouco ela existe em português, é uma terceira partização de los SPGs. Me explico? Então, isso generou uma coisa aí um pouco que não me gostou, assim, não me gostou para nada desde o princípio, mas agora a gente já percebe que não ha sido uma boa ideia. Porque hoje por hoje, passado 16, 15 anos que estamos legalizados, os SPRs só em Brasil para funcionar tem que estar registrado no Ministério da Agricultura. Já estamos muito burocratas, já não logramos ser nossa essência. Hemos tenido outra vez lá, mano, verdade? Salimos daqui, caminhamos um pouquinho e já não estamos em um lugar que nos dá conforto. Não era essa a ideia. Onde estamos hoje, eu lhes posso dizer com muita tranquilidade, em Brasil estou dizendo, não era essa a ideia. Ou seja, estamos burocratas, estamos com regras que não era para ter, estamos com uma quantidade de papeleio que não nos interessa, estamos falando que agora não é mais certificação participativa, é certificação papelativa, de tanto papel que temos que llenar para o governo. Então, já não nos... Estamos nisso a hora de como ver, como resolver, teremos conversa com o governo para criar adaptar ao marco legal, não sei, não posso dizer-lhes que vai sair disso, mas o problema está já claramente diagnosticado e temos conversas e possibilidades de buscar uma solução, mas não sabemos hasta onde a solução nos vai a se regressar a onde queremos ou não. Não temos como afirmar isso em los governos. Eu sempre digo também, não sei se estão de acordo comigo, que os SPRs e o Estado não são filhos da mesma madre e do mesmo padre. Então, não é fácil essa função. Os SPRs têm um tono anárquico, que claro que o Estado não tem um tono anárquico por concepção, verdade? Então, esse tono anárquico que tem os SPRs é muito difícil encaixá-lo na lógica de las legislações do Estado. Enfim, esse era um outro momento clave que eu lhe queria comentar. Por último, para terminar e para podermos conversar, dizer-lhes que, então, a lei da comida funciona como vocês também estão acostumados com os SPRs por aí, com essas visitas de pares. Teremos também, Paco, para nós outros é uma fiesta. Era mais fiesta, hoje é um pouco menos fiesta, porque a gente está um pouco mais pragmática. Oye, vamos hacerlo, tenemos que hacer, tenemos que llenar los papeles e tal. Então, está um pouco mais pragmática a coisa, mas aún tentamos sempre motivar a gente para que seja um momento especial. A las famílias, a los agricultores e las agricultoras que se encontram, les gusta muito, les gusta estar junto, conversar, ir ao almoço, ir ao café, e não sei o quê. Seguimos funcionando por núcleos, e aí temos uma estrutura que eu suelo dizer que é sofisticada. Sofisticada não é que é boa nem que é mala, é sofisticada, porque tuvimos que generar esquemas de funcionamento. Então, se cada núcleo tem sua coordenação, cada núcleo tem sua comissão de ética, que não é igual ao comitê de ética dos grupos. Um núcleo reúne vários grupos, cada grupo tem seu comitê de ética, o núcleo tem sua comissão de ética, tem sua coordenação. Temos a cada 3, 4 meses, imagina-te, 32 núcleos. Em cada núcleo, a cada 3, 4 meses, teremos uma plenária, chamamos nós outros, de núcleo, uma plenária onde o núcleo se junta. Aqui mesmo, é o núcleo que estou, é uma plenária. Agora, semana passada, tivemos são 200 pessoas juntas durante todo o dia para resolver seus problemas. Luego, temos a cada 6 meses uma plenária de núcleos, é decir, 2 ou 3 representantes de cada dos núcleos se juntam em alguma parte intermédia, não é? dessa grande área de los 3 estados. Então, não é fácil, é caro, verdade? Porque em sul do Brasil, bueno, em Espanha também, em norte do Brasil seria diferente. Em sul do Brasil temos carreteras que se pode juntar a gente.
¿verdad? Entonces, estamos en una región un poco más, con más infraestructura del país. Para quem conhece o Brasil, o norte e nordeste do Brasil é um pouco menos infraestrutura, um pouco mais pobre financeiramente, e o sudeste e sul do país é um pouco mais rico financeiramente. Tem uma estrutura que permite que a rede de Covid funcione como funciona. Então, também essa é uma característica, ela está em um espaço onde seria possível estar. E então, temos na plenária, temos uma coordenação da rede de Covid, que são 4 pessoas por cada um dos estados, são 3 estados, vezes 4 pessoas, é uma coordenação de 12 pessoas, que se reúne a cada 3, 4 meses, virtual todos os meses, mas fisicamente a cada 3, 4 meses. Então, todo isso é o que chamamos, se plotamos em papel, temos os grupos de trabalho, temos as redes dentro da rede, por exemplo, as mulheres têm uma rede de mulheres de Covid. Em los manuais de Covid, como les digo, temos um capítulo que trata da violência contra a mulher. Então, não se dá certificado se há casos de violência contra a mulher na família. Isso genera, aqui temos em todas partes do mundo, verdade? Mas acá temos situações fortes de violência contra a mulher e as mulheres, em algum momento, han levantado as mãos e dizem: como você pode certificar como ecológico uma família que tem problema de violência contra a mulher? Isso não é sencillo, porque a mulher é da família. Então, se quita o certificado da família, se quita da mulher. Então, hemos avançado de maneira interessante. Pero teremos, então, como uma equipe específica para tratar desse tema. Então, é isso que quero chamar-lhes de sofisticado, pero, repito, sofisticado no sentido que são muitos braços, pero não é no sentido de bueno ou de malo, é só uma característica. E isso, temos o encontro, que chamamos de encontro ampliado, que seria como se fosse a nossa assembleia. A cada 2 ou 3 anos, reunimos mais ou menos. O mais grande que hemos feito foi 2.200 famílias. O último, que ha sido pós-pandemia, han sido 600 famílias. Agora vamos fazer um em novembro deste ano, que imaginamos que vamos juntar outra vez 2.000 famílias. E, em total, hoje em dia, a Ecovida tem 3.200 famílias certificadas e mais ou menos entre 4.500 e 5.000 famílias que estão em la órbita de la rede Ecovida, porque algumas não estão certificadas por diferentes razões, ou porque não podem, ou porque não querem, e outras razões. Está bem por aí como resumo? Que les parece? Porque se hablo de Ecovida, eu posso falar 8 horas, 10 horas. Perdón, el cuaderno de formación que he visto que es muy antiguo, ¿no? Está publicado en el 2004. 2004, eu imaginaria que é antes. 2004, me parece que temos 2. Um é de 2001, 2002 e o outro é de 2004. Viene recogido igualmente la problemática de la mujer, ¿no? Não, em el caderno de formação não, porque isso surgiu logo, isso surgiu um momento posterior. E o de las mulheres está em el manual de procedimento. Que esse sim, nós teremos que atualizar a cada tanto tempo. Né? Temos um manual de procedimento que, para meu juízo, já é muito sofisticado, pero um capítulo se habla de violências. Não apenas violências contra as mulheres, de violência em geral, mas, na verdade, o problema que temos outro, mas o problema clave é violência contra as mulheres. La verdad es que tiene en su página un montón de información. É que quando hemos pensado em criar isso do manual para problematizar a violência contra as mulheres, sempre tem alguns homens que levantam a mão e dizem: não é apenas contra as mulheres, há outros tipos de violência. Então, nós temos sido obrigados a escrever violência e não violência contra as mulheres. Pero concreto que passou, já teremos como umas 8 ou 10 pessoas que han perdido o certificado. Não são muitos, mas é um número. Em los últimos 3, 4 anos, quando de hecho empezamos a hacer isso.
Muchas gracias, Lercio, a ti también. Mirad, si os parece, ahí abajo en la carita tenéis para poder levantar la mano. Lo digo porque Carmen va a facilitar un poco ahora el espacio para que podamos ir dando turnos de palabra y eso, ¿vale? Carmen, no sé si quieres presentar ya un poco ahí la parte de debate. Sí, hola, buenas tardes a todos y a todas. Nada, yo nada más que quería decir que bueno, súper interesante y muchísimas gracias a los dos por haber dado estas grandes presentaciones de vuestros SPG o vuestros núcleos o vuestras organizaciones particulares y que ahora habíamos pensado eso, lo que decía Mamen antes, abrir un espacio de intervenciones en el que las iniciativas que estén participando aquí, ya sean de Andalucía, de Murcia, las que estéis, podáis presentaros y hablar un poco de vuestros SPG, de vuestros colectivos, de en qué momento estáis y si queréis hacer una reflexión o alguna pregunta a los ponentes, pues es el momento. Sí que os pedimos que las intervenciones sean cortitas, teniendo en cuenta la hora de la sesión, que sería a las 9, para que no nos alarguemos mucho y para que dé a todo el mundo tiempo a hablar. Y nada, yo me he guardado aquí algunas preguntas, que si me da tiempo las hago. Muchas gracias. ¿Nadie se anima? Isa Venga, levanta la mano, Carmen, no sé si la ves. ¿Isa? Ah, Sí. Isa. Habla, Isa. Muchísimas gracias a los dos por compartir vuestra experiencia y yo me quedaba ahí bueno, me ha gustado mucho las dos intervenciones, con lo que comentaba Paco, ¿no? Del desgaste con los años, ¿no? Y la subida y las bajadas de energía en el grupo, que son dinámicas que pasan en más sitios, ¿no? Porque es difícil mantener a largo plazo, ¿no? Algo que depende tanto de la participación de un grupo de gente, ¿no? Y me gustaba, o sea, pensando, dice que ahora quieren más fiesta, que bueno, que lo que he entendido es que cuando se hacen actividades, ¿no? Como que metéis otras cosas, ¿no? Metéis actividades culturales, metéis... eso también lo vemos a veces en el Encinar como necesidad de meter otras cosas, porque cuando son grupos pequeños de personas productoras y ha ido 7 veces a su finca, ¿no? Como que los años te van pidiendo que introduzca otras cosas, ¿no? Entonces, que me parece muy interesante, o sea, porque pues, que en el Encinar, por ejemplo, empezamos a meter pues actividades formativas, pero de agroecología, ¿no? Pues preparación de biopreparados, no sé qué. Pero que está guay también como darle ese enfoque de actividad cultural y a lo mejor incluso buscar enlace con otra gente. Bueno, que me quedo ahí que comparto, ¿no? Ese sentir de que hay esa subida y esa bajada de energía y me quedo con la idea de añadir actividades culturales en los encuentros y en las visitas porque creo que eso, que a lo largo de los años, ¿no? Como que se necesita diversificar un poco lo que hacemos, ¿no? Sí, bueno, porque algunas fincas, algunos productores son ya muy antiguos, son muy conocidos, entonces, y tienen, con el desarrollo de las fincas también la posibilidad de hacer actividades, tienen todo lo necesario. Eso, y yo, bueno, también recuerdo eso, con eso de los bajones, digo, hemos salido, ¿no? De otros que parecían también y salimos. Al final llega un momento que tenemos ganas otra vez, ¿no? Que, en fin, que te acostumbras también a eso, que hay que parar a veces un poco para reorganizarse y reanimarse también. Y lo de las actividades, como nos gustan tanto, pues siempre que haya un instrumento, vamos, eso lo arregla todo. O un almuerzo también ayuda mucho. Eso también nos gusta comer mucho. No veo las manos levantadas. Ah, perdón, María José. No, una cosa que se me ha ocurrido que imagino que algo influirá también el problema del relevo generacional, ¿no? Que al no entrar nuevos socios con menos edad y con ganas de empujar, pues se va perdiendo fuelle, que es una de las consecuencias de que no haya una generación ahí detrás joven que esté tomando el testigo, ¿no?
En cantidad hay, pero no mucho. Sigue siendo algo más de una generación que ya poco a poco se está retirando, ¿no? Es una pregunta, una impresión que me da. Pues sí, esa impresión es muy real en nuestro caso, ¿no? El hecho de que haya cierre en distribución, es por edad, desde la tierra llana en Albacete hasta la finca Eco en Alicante, como compañeros de mucho tiempo que van. Nosotros, Heidi y yo, no sé, yo tampoco. Y bueno, ahí cuando llega un grupito así de jóvenes que cultiva, eso es nuestra mayor alegría, eso nos da mucho ánimo. Y bueno, pues alguien tomará el relevo, alguien tendrá que seguir la tierra, ¿no? No se puede quedar sola. Esperemos que sí. Yo tenía la mano levantada. Si quieres, Carmen, voy yo mirando que yo sí veo las manos, ¿vale? Vale, es que no consigo verla. Vale. A mí me gustaría, Laercio, que nos compartas cómo sostenéis la participación, ¿no? ¿Qué aprendizaje después de tantos años, ¿no? ¿Qué cosas os funcionan? Pues porque ahí sí que hay gente, ya ves tú, que lleva 20 y pico años en eso, ¿no? En los grupos y en los núcleos, ¿no? Entonces, ¿qué cosas os han funcionado? ¿Qué cuestiones habéis probado? ¿Cuál es vuestro aprendizaje en mantener esa participación activa? Agora sim. Quando estou há mais de 30 anos, não, nessa de ecovida e tudo, então você vi desde um princípio, muito princípio, como les dije antes do princípio, e sigo acompanhando, agora estava na plenária. Então, o que veo é que a rede de ecovida começou por paixão, ou se tu queres, por ideologia, e hoje funciona mais por necessidade. O que não me parece mal. O mundo ha cambiado. A mí me encanta que a gente hiciera todo por ideología y por pasión, ¿verdad? Pero no es así que el mundo funciona. Entonces, hemos creado un sistema en nuestra realidad acá, donde la gente necesita estar. No necesita, así, ¿no? Pero le es muy conveniente estar, porque o certificado lhes regala possibilidades, o intercâmbio de conhecimento lhe amplia a capacidade de produzir bem, o se juntar para a comercialização melhora seus ingressos. Me explico? Então, há necessidades concretas que a rede de ecovida responde a essas necessidades concretas. Nossa tarefa, um pouco de alguns dos viejos, mas há jovens também, é manter um pouco da paixão, da ideologia. Então, você está sempre aí falando aí, contra quem estamos lutando. Pero é interessante. Eu me vou em algum encontro de ecovida e hablo para 100 pessoas, 150 pessoas, e muitas vezes observo que meu discurso, por assim dizer, já não impacta tanto. É decir, falar da sociedade melhor que queremos, mais justiça, e do meio ambiente, da biodiversidade, e das semillas criollas, não sei o quê. É como miro a los jóvenes e como me estão dizendo, sim, papá, pero que mais? Donde lo agarro, donde lo como, que isso impacta em minha vida e como sobrevivo de isso. Então, isso de los jóvenes que estava falando antes é interessante. Trabalhar com os jóvenes, que é um dos meus prazeres, é um desafio tremendo. E aí também. Não estou aí, mas sei que aí também. Essa geração mais jovencita, porque a rede de ecovida, somos um pouco maiores, mas há muitos jovens de 40, que para mim 40 é jovem. Né? E há jovens de 45, de 40, de 35. Agora, os jovens de 22, 23, 24 é outro mundo, verdade? É outro mundo. Então, a esses me refiro, que está mais difícil e são muito pragmáticos, são muito concretos. Isso sim. E também isso de que não estão em um lugar assim inteiros, verdade? Estão com muitas coisas. Tem muitas coisas que aceitam, é um mundo de muitas oportunidades. Então, esse é um desafio. Pero creio que te contesto com isso. Manter a motivação da gente para estar junto, porque é um mundo que nos atomiza demasiado, verdade? É um mundo que nos leva cada um para
casa, su finca. Entonces, manter a gente junto para mí tenía que ver más con pasión, hoy tiene que ver más con necesidad. Tenía necesidad antes, tiene pasión hoy. Estoy excluyendo, pero antes era más pasión, hoy porque en este caso me gusta más la palabra pasión do que ideología. Pero poderia usar ideologia também. Era mais ideológico, hoje é mais pragmático. Pero não hemos perdido a ideologia. E tampouco não éramos pragmáticos antes. É uma questão de balance. Gracias, Laercio. Ana. Hola, muy buena. Que me ha gustado un montón, la verdad, las dos intervenciones. La de Murcia la conocía un poco más. Como está Magda en el grupo, si ella pudiera explicar que es parte del inicio del SPG de Suelos Vivos de Almería, pues mejor. No sé si se animaría luego. Yo lo que quería comentaros, a ver cómo veis vosotros el tema de la incorporación de los consumidores a los grupos. Esto lo digo siempre porque, claro, Biosegura es una asociación, ¿no? Aunque luego el SPG es más amplio, no es Biosegura solo. El Encinar es una asociación de consumidores productores. Entonces, claro, ya hay consumidores ahí implicados, pero por ejemplo, el nuestro, pues ¿cómo haríamos para animar a los consumidores, ¿no? A la gente consumidora a que se acerque al SPG? Y luego, por ejemplo, si vamos incorporando yo en mi comercio, los compañeros en el ecomercado, ¿cómo hacemos para que la gente que no esté involucrada en el SPG nuestro, aunque queremos dar la máxima información, al final, claro, estamos sobreinformados y una persona que pase por ahí a comprar, ¿cómo hacemos no sé, para generar esa confianza? Aparte de visibilizar lo más posible en qué consiste el SPG si esas personas consumidoras no se implican. No sé si me he explicado. Luego, por otra parte, me ha sorprendido mucho porque yo digo, jolín, qué guay, ¿no? Brasil, que ya el SPG está reconocido a nivel estatal y ahora he escuchado a Laercio comentar, pues eso, que eso le ha supuesto separarse, desviarse de su valor inicial y toda la burocratización. Y dices tú, las cosas no son todas como tú piensas, ¿no? O como uno se las imagina desde lejos. Qué putada. Exacto. Paco, ¿quieres empezar tú contestando? Pues claro, en nuestro caso hay varios grupos de consumo. Aparte de la asociación, eso es mucho más, facilita mucho, porque tú mandas todas las semanas, puedes mandar información sobre SPG junto con el producto, pones siempre algo. Con las nuevas incorporaciones puedes mandar fotos. Con el trabajo continuado, porque conseguir que las familias vengan a los encuentros es casi imposible. Alguna vez han venido 3 y nos han sorprendido. 3 familias que vienen a una visita de eso de... Me ha gustado eso de visita, ¿cómo has dicho, Laercio? Visitas cruzadas o Visitas cruzadas, esa. Por un lado, a veces las fincas están en lugares remotos, están en lugares bonitos, pero un poco remotos. Para la familia es difícil acudir a esto. Si organiza una fiesta aparte de la visita, vienen siempre las mismas, también vienen las mismas familias. Con Biosegura, con la asociación Biosegura, hacemos visitas al campo con comida, las cobramos y hacemos con los albaricoques recogidas. Ponemos mucha imaginación porque la gente la fideliza más si ven las fincas. Si ven los productos y se ven las fincas, incluso visitamos las fincas del SPG, pero como actividad extra, no extraordinaria, aparte de las visitas de control. En las visitas de control es muy difícil para nosotros conseguir a la familia. Entonces tienes que usar otros canales, otros modos de hacer que les llegue la información o que vengan con los niños a una jornada de puertas abiertas, o lo que sea. Laercio, ¿nos compartes tú cómo llegáis vosotros a consumidores? ¿Cómo llegáis más allá? Oye, já hemos sido mejores en eso de involucrar a los consumidores y las consumidoras. A un principio era casi un principio nuestro.
pero no estamos, eso ha sido la gráfica no es buena, digamos. Hemos perdido mucho la capacidad de movilizar consumidores y consumidoras. Claro, hemos hecho lo mismo que siempre habíamos hecho, tener invitaciones y también hacer cenas, hacer almuerzo, visitas y no sé qué. A un principio era muy sencillo para nosotros invitar y la gente comparecía, la gente tenía ganas, la gente que digo consumidores y consumidoras. Pero en los últimos de 10 años para acá, isso diminuiu assim, a participação de los consumidores y consumidoras. Nosotros echamos la culpa en lo que comentava antes, nessa atomização, a gente quer mais estar em casa. A culpa é de Netflix, é de Zuckerberg, é de Instagram, é de Facebook, não sei, de algoritmo, não sei de que é a culpa, mas não logramos mais juntar a gente como lo hacíamos, não? E isso é muito forte com os consumidores. Não significa que não participam, é decir, não significa que não vão à feira, não vão às tendas, eles encantam, eles gostam, que vêm os Esperré. A mim me gusta mais produto de Esperré do que certificado por terceira parte. Muita gente não vai dizer isso e todo, pero se juntar para um domingo, para um sábado, para um jueves por la noite, não sei o que, já é mais complicado. Então, mami, não tenho nenhuma história bonita para contar sobre o involucramento dos consumidores e das consumidoras. Não estamos em um bom momento em relação a isso. Agora, sobre isso de como transmitir a ideia, lo hacemos da maneira que vocês conhecem, né? Com folhetos, com redes sociais, com comunicação. O que sim me parece importante dizer-lhes é que a aprendizagem, Ana, que hemos tenido acá, com isso do governo e não governo, e como ser essa relação. Isso não é um problema de Brasil. Nós só temos uma coisa chamada Fórum Latino-Americano de CSPGs, onde nos reunimos como países latino-americanos a cada rato. E isso é uma tensão, um tensionamento que está em vários países. Então, nós estamos muito convencidos de algo que já éramos convencidos antes, mas agora estamos full convencidos, totalmente convencidos, que nós teremos que ter legitimidade social. A legitimidade legal nos importa menos, porque é a legitimidade social que vai nos garantizar a presença na sociedade. E isso de legitimidade legal, sim, pode ser que um lugar interesse mais, a outro menos. Pelo sim, o que temos que pensar, porque a legitimidade social tem que ver também com legitimar a própria proposta agroecológica, verdade? Não apenas ela em si mesmo, pela proposta agroecológica. E estamos de acordo que, como agroecólogos, temos que ampliar nossa capacidade de comunicação com a sociedade em geral, com a sociedade urbana, com a sociedade em geral. Então, é isso, criar estratégias de comunicação, de vínculo com as cidades, com as consumidoras e consumidoras para ter legitimidade social e para, digamos, ter uma presença demandada por la sociedade, que a sociedade nos demande as nossas lutas agroecológicas e nossos produtos e nossos modos de vida, etc. Então, isso é o que te pode dizer sobre isso, buscar essa búsqueda permanente de legitimidade social, mas também, Ana, não tenho nenhum assim, secreto de como fazer isso, é a comunicação, as diferentes formas de comunicação, etc. Gracias, Laercio. Marta. Bueno, yo soy Liber, soy compañero de Marta. Para Learcio quería un poco hacer una pregunta en relación al crecimiento grupal, en relación a los distintos periodos políticos que atravesó Brasil, porque bueno, ustedes tuvieron todas distintas propuestas políticas en las cuales, bueno, en un momento se derechizó. ¿Y cómo fue? ¿Por qué? Porque digo esto, porque en Argentina en este momento está sucediendo eso. Y bueno, y ningún país está exento a que ocurra una posición política que a lo mejor no contribuya al desarrollo de la agroecología. Oye, é um problemaço. Sabe que essas estratégias que a extrema-direita usa, verdade, em todo o mundo para chegar à gente, etc., nos ha criado acá, porque Bolsonaro
ha sido presidente de Brasil de 2019 a 22. El fenômeno Bolsonaro foi 2018, porque nadie lo conhecia e pá, presidente de Brasil com umas propostas mais increíbles. Assim, vocês um pouco sabem, verdade? Então, o que passou? Passou que mesmo dentro da rede Covid, nosso rincão agroecológico, gente que votava em Bolsonaro. Porque ha sido um fenômeno que dividiu o país, e se eu digo de movimento sem terra, que vocês conhecem, toda a proposta, dentro dos assentamentos do movimento sem terra, gente que votava em Bolsonaro. Então, não ha sido uma coisa assim, lejana a nós outros, sabe, nosso coração. Você imagina ter o choque e como um sobrevive, digamos, psicológica e ideologicamente a conflitos dessa natureza. Então, isso para dizer que não é apenas el hecho de que as políticas públicas deixaram de chegar, que hemos tenido menos apoio do Estado e todo. Não só isso, pero el quiebre de relações a las internas, ¿verdad? De las familias e de las organizações. Então, nós aún não estamos, digamos, não superamos isso para nada. Porque a rede Covid também tem que ver com os governos de esquerda, que é Lula 1, como chamamos acá, né? Lula 1, Lula 2, Dilma 1 e a metade do Dilma 2. Em total han sido 14 anos. Então, a rede Covid também cresceu nesse ambiente positivo, digamos. E então, isso ha sido quebrado por Bolsonaro e agora Lula regressa, mas já não regressa Lula da Lula 1. E aqui não estou echando a culpa em Lula, é porque a sociedade já não quer aquele Lula. A sociedade hoje está dividida. Bolsonaro ha tenido 48 milhões de votos, isso é uma loucura. Então, Lula não pode ser um governo apoiando as causas que apoiou em 2002, em 2004, em 2006, porque a sociedade está totalmente contaminada por ideias que vocês conhecem da extrema-direita. Então, não é porque Lula regressou que nós agora regressamos a um certo conforto do ponto de vista da relação com o Estado. Sigue muito complicado e digamos, não tenho resposta para dar-te. Te posso dizer que de positivo, digamos, ha generado um debate na rede Covid que ha sido interessante. Por exemplo, isso que tu comentaste antes. Oye, somos uma rede de agroecologia. Quem nos habla a extrema-direita de agroecologia? Quem nos habla a esquerda de agroecologia? Então, ha sido interessante poder clarificar isso. E também, do ponto de vista prático, a rede Covid é muito concreta, está muito ao suelo. É decir, as feiras seguiram, as ventas seguiram, não? O contato com os consumidores, as organizações, a produção ecológica, isso não caiu, isso não bajou. Isso seguiu vivo, ativo. Bolsonaro não chegou até aí, digamos, nossas políticas não chegaram a afetar essa dinâmica nossa, essas dinâmicas mais locais que temos. Então, isso permitiu um debate mais amplo e uma espécie de clarear um pouco, deixar mais claro um pouco alguns princípios da Covid para todos e todas, e também, desde um ponto de vista prático e concreto, não nos afetou muito, em termos, digamos, de feira, de venda, de certificação, de comercialização, isso não nos afetou muito. Pero estamos aún nesse momento super complicado. Está super complicado, eu não sei como estará por aí. Por acá está super complicado para nosso campo político, para a sociedade civil seguir organizada, se organizando, mobilizando a gente. Não é um momento, digamos, ser otimista nesse momento é um pouco complicado. E o realismo, a realidade nos leva a preocuparmos com o futuro de lo que hacemos, a ver como o que os próximos anos nos ensinam. Gracias, Laercio. ¿Hay alguien más que quiera aportar o compartir o preguntar?
Yo tenía una pregunta, o varias. Dale, Carmen, gracias. Yo quería preguntar a Paco si los bajones estos de los que habla repercuten, cómo eso se gestiona para los productores, ¿no? Y las productoras, porque supongo que en el momento en el que la actividad baja, también la gente que produce tiene menos posibilidad de encajar o ya no puede encajar su producción con vosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo esto repercute a las productoras? Si también la producción baja, si también se bajan del carro durante un tiempo. ¿O cómo es eso? No se te escucha, Paco. Ahora, perdón. Que nos ha afectado mucho, realmente no afecta tanto porque el sistema, o sea, si no se ha hecho la visita este año, está la visita del año anterior y los agricultores siguen produciendo, o sea, siguen acogidos en el SPG, siguen estando dentro, seguimos igual, exactamente igual, lo único que totalmente la burocracia y eso desaparece de nuestro día a día. Pero realmente la red de productores en la web siguen apareciendo como miembros del SPG y los productos, o sea, la gente en principio está esperando, o lo vemos así, ¿no? Cuando aparece alguien del SPG con su naranja o con su producto, se vuelven a vender muchísimo, ¿no? Son productos de temporada, sin invernadero y tal, y entonces la gente está esperando que crezcan los mismos productos del año anterior, no impide que se siga trabajando, ¿no? En lo que es el consumo de productos ecológicos de las mismas fincas. Es que ahora nosotros moralmente decimos, oye, pues no estamos cumpliendo, ¿no? Con las visitas anuales, pero también digamos que los que se mantienen el grupo duro son los mismos que están súper certificados. Incluso hay quien compagina el certificado normal con el SPG. O sea, que claro, la certificación no es no es un problema para la venta y eso. Es más el problema de que nos vemos flojos, ¿no? De que no necesitamos vernos, ¿no? Es más ese problema que el que no circule la mercancía. Eso sí sigue funcionando. De hecho, tenemos lugares de encuentro para la recogida del material donde van todas las tiendas, los agricultores, y eso es una gozada, es como una visita casi. Ahí ves un intercambio de cajas que dejamos los vecinos ahí, el montón de furgonetas y de actividad, pero es eso. Los lunes encuentro. Bueno, yo solo voy los lunes. Carmen, ¿quieres plantear alguna cosa más? Sí, otra pregunta así más política, Laercio. Has dicho una frase que me he guardado aquí, que es pagar a alguien para que, o sea, que no queríais pagar a alguien para que diga que somos lo que sabemos que somos, ¿no? Y has hablado también de ciertas inquietudes al principio, ideología o pasión más relacionada con el anarquismo, ¿no? De base, como con cierta semejanza, cierta vinculación, ¿no? Me pregunto, en este proceso de legalización, si hubo mucho debate para que, o sea, de gente que había llegado a esta idea y se había metido en Redecovida por esta inquietud, por esta ideología más relacionada con el anarquismo, digamos, o con esa aversión a la certificación o a las instituciones, y cómo se desarrolló este debate, si hubo mucho conflicto. El micro, Laercio, por favor. Aí, agora sim. A palavra conflito me parece forte neste caso, porque éramos mais alguns amigos debatendo o que queríamos. Amigos, digo, gente que trabalhava junto e etc. Né? Pero mais que nada, sim, conflito se dava com os que não apoiavam os SPRs, porque as certificadoras, mais que nada, havia duas gente que não apoiava SPR. As certificadoras, por motivos óbvios,
porque por mercado, e havia a gente que, digamos, imaginava que era um processo não capaz de garantizar o mundo da agricultura orgânica. Tem um termo que eles encanta, que é a integridade do produto orgânico, verdade? Não sei se usa por aí também em Espanha, a integridade do produto ecológico, como se fosse um santuário, sabe? Então, comentavam muito, oye, o trabalho com SPG não vai manter a integridade do produto, ou seja, não vai garantizar o que tem que garantizar. E nós outros decimos que não, que era possível hacerlo dessa maneira. E quando eu falo do anarquismo, nós outros debatíamos isso também, se nos interessava entrar no Estado já com esta percepção que teníamos, que o Estado nos ia normatizar, nos ia pasteurizar, nos ia deixar de uma maneira como se fosse todos com o mesmo nível de micro-organismos e não manteria a diversidade que nos interessa a partir das diferentes realidades. Isso sim, temos esse debate. O que posso dizer é interessante, porque nós acá, e vocês sabem disso, nós somos muito sensíveis a lo que vem da Europa e Estados Unidos, verdade? Porque somos assim acostumados culturalmente falando, a nossa história de copiar o que sigue. E eu trabalhei em vários países latino-americanos com isso do SPG. Mami, a primeira legislação em Costa Rica falava de los países membros. Costa Rica é um país pequenito, pela cópia da legislação europeia era tal tamanho que se falava em la lei de países membros. Ou seja, não se... possivelmente uno não sabia o que era países membros e copiou. Então, só para que tenham uma ideia do nível de cópia que se hace. Então, isso da certificação para a produção orgânica ou ecológica chegou com muita força por acá, porque assim se hacía nos Estados Unidos, assim se hacía na Europa e assim se hacía em Japão. Ou seja, impossível pensar diferente se nesses países ou comunidades se hace assim. Então, para que tenhas uma ideia, Carmen, a ideia que hemos compartido, te hablo de 2003, 2002, porque nossa lei é de fines de 2003, era ser a certificação orgânica uma opção do produtor orgânico, não uma obrigação. Porque, não sei se vocês sabem disso, mas o mundo da certificação é um mundo de certificação facultativa. Ou seja, uno elige se quer ou não certificar sua produção. Só na agricultura orgânica que é obrigatório. Essa é uma invenção que me parece, segundo vocês podem saber isso mais que eu, não sei, mas parece que surgiu em França, essa ideia de obrigação. Ou seja, para chamar de ecológico, de biológico, de ecológico, de orgânico, tem que ser certificado. Então, a primeira proposta de lei que hemos hecho no Brasil era que fosse uma opção. Se eu interpreto que terei mais presença no mercado com o produto orgânico certificado, contrato uma certificadora. Se eu interpreto que não necessito de uma certificação, eu não contrato uma certificadora. É como deixar ao mercado, não usávamos esse termo liberal, deixemos que o mercado elija se quer ou não quer ser certificado. Não sei se me explico, Carmen, mas isso era, digamos, o nosso tono anárquico. Você vê que é um anarquismo bem pequenito, verdade? Pero era nosso tono que a gente lo elija e não que o Estado lo obrigue. Pero essa proposta não passou, porque justamente como se a Europa é obrigatório, se os Estados Unidos é obrigatório, como que nos ocorre a nós outras sermos algo diferente. Então, não sei se contestei, Carmen, pero ha sido algumas ideias da época. Sí, gracias. Gracias. Marco. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Vale. Me ha gustado mucho la intervención, la verdad, me está gustando mucho. Por eso estoy tan callado. Yo quisiera una cosita, Paco, o preguntarte, allí en Murcia, los productores y productoras que están a través del SPG, ¿también están por tercera parte? Porque los que tenemos la ortiga en Sevilla, no siempre ha sido así, pero actualmente todos los que, por lo menos en agricultura, todos están certificados por certificadoras. Ellos han pasado el SPG
por un requerimiento nuestro de la cooperativa que principalmente quien lleva el peso son los consumidores y consumidoras, y con un componente evidentemente muy ideológico o político, no sé cómo queráis llamarlo. Somos nosotros los que le hemos dicho, oye, que no nos vale únicamente con la certificación, con el certificado, pues queremos algo más, ¿no? Entonces nos cuesta encontrar la participación de los productores y productoras dentro del sistema. No es fácil el tema de los consumidores porque, bueno, es verdad que se repite los actores, pero bueno, suelen ser visitas que suelen gustar. Y compaginamos la visita técnica, antes no era así, lúdica. Ahí voy también a preguntarle a Loré, a la hora de hacer esta certificación, que tiene un reconocimiento por parte de la administración, tengo también un sentimiento, más que una duda. Ahora que estamos trabajando con temas de CPG con panadería, cuando las visitas que hemos hecho tienen unos aspectos, las guías que tenemos que estamos trabajando, que la que tiene la Red Iberia, muy cuantitativo, muy cuantitativo. Y a veces pues digo, joder, estoy reproduciendo el modelo convencional de certificación. Estoy preguntándole cuántos kilos de harina tal, cuánto tal. De hecho, ayer estuvimos y no hacía porque me daba hasta pudor, es decir, cuando la persona te estaba contando su proyecto de vida, tú estabas viendo allí su obrador, y era, me vale más, nos transmitía a todos más confianza que todo aquello que teníamos nosotros mismos como prueba de esa aval de certificación, ¿no? Entonces, yo no sé eso cómo lográis salvarlo. Me imagino que allí en Brasil será más difícil porque tendría un reconocimiento público, pero bueno, son las dos cosas que yo quisiera ver, porque digamos, no darle tanto importancia al aspecto cuantitativo de esa participación como al aspecto cualitativo. Muy raro que una persona que comparta valores, criterios, aunque diría que algunos voten a la ultraderecha, habrá que ver qué más otras cosas hacen, ¿sabes? Pero que es muy raro bueno, que no practique la agroecología. Gracias, Marco. Paco, ¿quieres empezar tú? Vale, vale. Nosotros, bueno, quizás sea la mitad de los que nos suministran tiene certificación, coincide con los grandes, o sea, tienen las dos certificaciones, SPG y el certificado de tercera parte. Los que tienen mayor producción y tienen que vender a tiendas o sacarlo al extranjero, tal. Lo que es pequeños agricultores, que también son los que nosotros activamente buscamos, o sea, en las comarcas, en los pueblos, buscamos agricultores que hagan agricultura ecológica y les invitamos a entrar en el SPG para poder también en la venta. Podríamos hacerlo también como productores de biosegura. Si hacen socios, los metemos aunque no tengan ningún tipo de certificación, o nos encargamos nosotros de hacerla, ¿no? Como miembros de la asociación. Y entonces hay algunos también pequeños que estaban empeñados en ser certificados por el Consejo de Agricultura Ecológica y lo han dejado al estar el SPG. Dice, ¿por qué necesito la certificación oficial si con esto vendo lo que tengo? Y casi todos tienen su grupo de consumo y luego buscan alguna tienda y alguna asociación de consumo. También ha pasado lo contrario, alguno que está con el certificado oficial y el SPG y lo ha dejado. Dice, pues yo para qué necesito que me certifiquen 2 veces si vosotros me compráis muy poco, ¿no? O sea que existen las dos variantes. Pero nosotros como decisión de Biosegura le damos prioridad a los pequeños porque, en fin, los controlamos mejor, las cantidades son más fáciles también de vender, ¿no? Con los grandes pues no somos una solución para ellos tampoco. Y los pequeños de cercanía, pues eso nos interesa. Cuando sale uno nuevo, vamos a por él y lo pescamos. No sé si he respondido un poco a tu pregunta. Sí, no, la cosa es que nosotros veíamos como que habéis hablado de la dificultad de participación de consumidores
Y nosotros principalmente en La Ortiga, en Sevilla, la dificultad de participación de productores, yo pienso que en gran medida es porque ya tiene su certificación reconocida por tercera parte y no tienen que bueno, pues someterse un poquito, entre comillas, a los criterios adicionales, las exigencias adicionales que le pide nuestro propio SPG. Yo creo que por ahí va un poquito la cosa, ¿sabes? Ahora hemos empezado con panadería, dos panaderías que no tienen certificación por tercera parte y están bastante interesados en el SPG. Curioso, ¿no? O sea, que es que es normal que haya ahí una motivación de darle un poco de seguridad a los que no tienen ese reconocimiento, aunque sea a través nuestra. Nosotros hemos tenido una panadería que ha tenido alguna dificultad con el consejo y también ha estado a punto de entrar en el SPG también por hartazgo del consejo. Pero al final no, al final han seguido ahí. Laercio, ¿quieres Sí. comentar tú? Quero sim, são tantas coisas, verdade? Eu me acordo quando há 20 anos, mais que 20 anos, um dos argumentos que nós outros teríamos para justificar os SPRs era justamente um processo em Europa, vários países europeus, eu não posso dizer que em Espanha, mas eu vi em outros, de desertificação. Ou seja, a gente não queria mais o lío da certificação. E isso, em alguma medida, sigue ocorrendo. Há muita gente que está deixando a certificação. E, nesse sentido, a SPR acorre um pouco essa gente que deixa. Digo isso para conversar com o que Marco comenta, que disso de la motivação da gente. Se a gente já está certificada em terceira parte, como se motivar para participar de um SPR, verdade? Porque então você não tem a necessidade, tem que ser só por ideologia, por paixões, um pouco mais complicado. Não é impossível, mas um pouco mais complicado. Ter método para manter a gente motivada a participar sem que lo necessite. Agora, Cuando sobre además o le ouro, compras poco, que es importante. Cuando además le compras poco. claro, Si le comprases mucho, sí tiene un poder de convicción, pero sim, si le compras un 5%, sim. Oye, sobre isso que comentas do quantitativo, do qualitativo, de como trabalhamos estando vinculado ao Estado como estamos, deixa-me explicar-lhes um pouco para que se ubiquem. Nós, como SPR, temos que estar reconhecidos por el Estado, em nosso caso, o Ministério da Agricultura. Então, nós juntamos todos os nossos papéis, entregamos ao Ministério, o Ministério nos ha dicho, ok, vocês podem ser um SPR. Porque, em última análise, em Europa não é diferente. Quem garantiza que o produto é orgânico é o Estado. Só que o Estado lo terceiriza para empresas certificadoras. Em nosso caso, em Brasil, terceiriza para empresas certificadoras e para organizações sociais que chamamos de SPR. Mas quem garantiza ao consumidor que o produto é orgânico, ou o que seja, é o Estado, verdade? Com esse, o Estado, como o Estado não pode estar na finca de cada um, me parece que em Dinamarca é o Estado que lo hace, verdade? É o único país europeu. Em Espanha, há algum lugar em Espanha, não sei se é alguma isla, algum lugar em Espanha onde é o Estado que lo hace, verdade? Normalmente o Estado lo terceiriza para as empresas. No nosso caso é igual, somos terceirizados do Estado. Então, se o Estado, o governo de Brasil, o Estado, nos fiscaliza a lei de comida de agroecologia. Somos hoje uns 40 SPRs credenciados pelo Ministério da Agricultura. A Ecovida é o mais grande. Então, somos credenciados. Então, todos os anos o Estado nos fiscaliza a lei de comida. Então, Marco, para onde quero ir? É que se nós vamos a uma finca, uma panaderia que também temos acá, ou uma finca, e hacemos como tu has dicho, oye, a ver os processos, tu método de vida, que queres fazer, se estás ou não estás nesta coisa chamada agroecologia e tal, ok, e para nós está bem, lo hacemos por aí e llenamos um pouco os papéis e isso todo se vai para um arquivo. Em caso da Ecovida, já temos um software super interessante que temos, onde se junta tudo. Pero o Ministério da Agricultura pode nos questionar, oye, he visto que se for allá, pero aqui não está dito quantos quilogramas de harina han comprado, quantas panes han hecho. O sea, está um pouco floja essa certificação participativa, porque não han hecho as perguntas importantes.
desde o ponto de vista do Ministério, nós hemos hecho as perguntas importantes. Para nosso ponto de vista, hemos hecho as perguntas importantes. Então, se me explico, há uma tensão permanente. Todos os anos, o Ministério da Agricultura habla das inconformidades da rede Ecovida. As inconformidades da rede Ecovida é justamente o esforço da rede Ecovida manter-se como lhe parece que deve manter. Então, esse tensionamento entre nós outros e o Estado nos pressiona. E lhe vou dar um exemplo. Havia uma maneira de se cultivar a fresa acá. Há uma maneira de cultivar a fresa. E o Estado, orgânica, ecológica, e o Estado ha dicho que não era possível hacerlo. Pero é possível, é ecológico lo que a gente hace. E o Estado não. Pero só que são como 120 famílias agricultoras em Ecovida que produzem a fresa com esse método. E o Estado nos ha dicho que tinha que suspender todos esses certificados. E nós não lo hicimos. Enviamos uma carta para o Ministério da Agricultura dizendo que não era possível fazer isso. E, ao fim, o Ministério nos ameaçou com suspender o credenciamento da lei de Ecovida. E isso ha sido interessante, porque então se criou na lei de Ecovida um momento de juntarmos-nos para tensionar com o Ministério da Agricultura. E logo de 8 meses de carta para allá, carta para cá, o Ministério aceitou nossa maneira de produzir a fresa e tudo. Pero esse tensionamento permanente, Marco, entre o que nós gostaríamos de ser e o que o Ministério da Agricultura nos exige. O que estamos notando é que nos últimos anos, e aí tem que ver com o companheiro que perguntou, ela que está aí como Marta, que falou de Bolsonaro e da direita, tem que ver porque, então, sim, o Ministério da Agricultura de Bolsonaro han hecho alguns cambios que se puseram um pouco mais como se fuera burócratas. O sea, está na lei, tem que cumprir, não me venga com, não me eche todo o cuento, porque se está na lei, tem que cumprir. E isso não hemos cambiado nesses 2 anos de governo Lula. Então, se isso marca esse tensionamento permanente, lo queremos fazer de uma maneira, o Estado nos exige de outra. Intentamos amortiguar um pouco, não? Minimizar um pouco as pressões do Estado, pero às vezes sim, às vezes não. Que lío, ¿verdad? Ustedes não imaginam lío. Reuniões com o Estado. E claro, o Ministério da Agricultura não é uma coisa assim, Ministério da Agricultura. Há gente nossa, há agroecólogos no Ministério da Agricultura. Há gente que ha hecho agronomia e sua maestria em Córdoba e le gusta a agroecologia e está aí no Ministério da Agricultura. Então, são super aliados nossos. E outros não, outros estão aí trabalhando por Bayer ou por Bayer. Então, não é sencillo, assim, Ahí estamos. Gracias, Laercio. Aquí no, Marco, el problema es que a veces tenemos al Estado dentro nuestra. Aquí no tenemos un Estado que nos obliga, ya estamos nosotras para pedir números, ¿no? Que tenemos a veces una mente así técnica fuerte, ¿no? No, vamos, que nos pasó ayer la visita que hicimos, yo era eso, ¿no? Yo estaba con la guía, pues, y digo yo, pues, este hombre está claro que es de los nuestros, ¿no? Que comparte todo, que todo tal, y aquí preguntándole tal, y yo qué sé, ¿no? Digo, que me mande la factura de los últimos pedidos de harina y lo que yo estaba viendo, y bueno, que es un proceso, que tal y cual, pero me generaba esa sensación de como si fuese allí un inspector ahí a ver si efectivamente, cuando eso no es la idea, esa no era la idea, ¿no? Que haga bien las cosas, evidentemente, se hacen recomendaciones, se aprende, todos aprendemos y relativizamos, pero que tampoco tengo que estar allí, además, como lo hacemos abierto a los socios, no puede hacer una visita aburrida ahí a preguntarle ahí como si fuese tal. La verdad, estamos aprendiendo. Muchos años, pero seguimos aprendiendo y seguiremos. Más cositas por ahí de las personas que no habéis intervenido, si tenéis ganas de comentar algo. Ana. Perdón, ya he intervenido, pero es que yo creo que a lo mejor estos datos que cuestan más
pedirlo, esta información, tendría que pues, pedirse por correo electrónico como algo que, bueno, que es importante a lo mejor mientras que se conoce a la persona, si no la conocemos tanto, es más nueva. Y luego ya en la visita, pues centrarnos en otras cosas, porque es verdad que yo siempre en el mini SPG que llevamos con Retama, que nos copiamos del Encinar en todo, pues claro, las partes laborales de cómo tienes a tus trabajadores, esas nunca las preguntábamos porque nos daba apuro. O sea, a lo mejor todo eso se puede solicitar antes en esa ficha. Por lo menos nosotros el SPG lo estamos enfocando así, que la persona rellene su ficha en Almería y a lo mejor pues que nos mande también cierta información y nos evitamos eso, a lo mejor esos apuros, pienso yo. ¿En el Encinar mandáis la ficha antes, Isa, o en otros SPG, o en Murcia mandáis antes o no? No, 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 en Brasil No, tampoco, ¿no? en no. sitio. ¿no? Pero estamos con hortícolas, no tenemos. Cuando al principio del Encinar, que no estaba la certificación de panadería, los panaderos que había lo que hacían era que compraban la harina en el Encinar. Era del Rincón del Segura. Entonces así no asegurábamos que el pan se hacía con la harina ecológica. Luego con el paso del tiempo ya se certificaron y ya y nosotros no hemos tenido nada que ver. Entonces claro, es que en hortícola no pides tantos datos, es que no pides datos, no pides factura No, de con qué abona, o sea, no pedimos, no, ¿no? no se pide, ¿verdad? No pedimos En tanto panadería detalle. donde yo me he visto ahí la contradicción de decir, Pero oh, una panadería es distinto, claro. Ahí sí tienes que saber dónde está, porque transforma, entonces dónde está comprando, sí que tienes que. sí. Es Pero se pone más, más en valor, que igual puede trabajen con ser eso. variedades locales, Pedirlo previamente puede ser una manera ahí de, o en una parte, ¿no? agilizar. Con el grupo solo de calidad y no en esa visita que es abierta a todo el mundo, ¿no? Sino más desde el grupo, pedirle la documentación. Yo lo estoy diciendo a posteriori. La visita después, pues le pido eso también. Bueno. Y en el producto elaborado, ¿le ponéis un tipo de sello distintivo? Es una duda que también, porque en el caso de productos agrícolas, lo tenemos en nuestra ecotienda y ponemos allí nuestros sellos, nuestras cositas, para que se detecte. Pero en un producto que está elaborado, en una conserva, por ejemplo, en un pan que está metido en una bolsa, eh, no sé, un tema que no lo tengo yo claro como enfocarlo. A mí me genera su duda, ¿no? Porque va a utilizar el SPG nuestro para otro tipo de venta que no sea dentro de nuestro entorno y no va a responsabilizar, va a generar todavía más guerra con la certificación por tercera parte, que cada vez que comparto espacio con ellos, siempre lanza una pullita para el SPG gratuita, sin pedirla. O sea, ahí tengo yo mi duda, ¿no? Que todavía no me lo han pedido, pero o yo no, nosotros no se lo hemos ofrecido, ¿no? Decirle, oye, mira, pues podéis poner a las dos panaderías, las tres panaderías que es el proyecto, los dos que están ahora y la tercera que puede entrar, pues podéis poner SPG. Eso se hace en Murcia, se hace, en Brasil sí porque tiene un reconocimiento, claro, por la administración. Pero yo tengo dudas aquí en hacerlo en Andalucía, en Sevilla. Nosotros la discusión la terminamos no certificando elaboración ninguna. Elaboraciones no certificamos y decidimos que lo haríamos si hubiera alguien que fuera profesional del tema, ¿no? Pero como agricultores y productores, no, ni jabones, ni pan, ni nada. Eso mismo, por eludirlo, algo en lo que no tenemos conocimiento. Tienes que elaborar una guía completa de esa producción, ¿no? De esa elaboración. Y nos lo quitamos de encima. Fruta y verdura. Se puede preguntar a Ecoyaure en Marcos, que ellos sí comercializan de panadería. Bueno, ¿alguna cosa más por ahí? Son las 9 menos cuarto. Empezamos ya a caer.
Venga, aprovechamos los últimos minutos ahí que tenemos aquí a Paco y a Laercio. Es un lujazo, la verdad. A mí me ha parecido súper interesante la parte de buscar la legitimidad social, ¿no? Que creo que puede ser nuestra fortaleza porque tenemos los SPG dentro de asociaciones y cooperativas de producción y consumo, ¿no? Con una red, que además estamos en red entre nosotras. Entonces creo que nuestro fuerte es ahí, ¿no? Es en visibilizar, es en sacar mucho fuera, en hacer contactos entre organizaciones, porque es la manera, ¿no? Y de creérnoslo también nosotras, ¿no? Porque la mirada de la certificadora por tercera parte en Andalucía, o sea, es gente que tiene su poder, ¿no? Y que sí que te pueden poner nerviosa ¿no? De intentar no meter la pata, no poner ecológico escrito donde sabes, ¿sabes? Como que siempre tiene ese miedo de que ¿no? Son aguiluchos encima nuestra. O sea que, entonces, pero si tú tienes tu fuerza, tu legitimidad como grupo, pues que digan y no metemos la pata, no poniendo ecológico donde no se puede poner, ¿no? Pues ahí podríamos estar más seguras y hacernos más fuertes. Entonces me ha gustado mucho el ejercicio del... Isabel, perdão, sabes que, por exemplo, em Peru, nós temos tenido uma estratégia, porque Peru não tinha uma, agora tem, Peru não tinha, durante muitos anos, ha tenido uma presença de SPGs em el país, vários, pero não legalização. Então, essa estratégia de criar legitimidade social, nós outros allá hemos trabalhado várias feiras, que eram feiras de SPGs, não de produtos ecológicos. Ou seja, hemos usado SPG como se fosse uma maneira de dizer ao consumidor, é ecológico, é um produto orgânico, o que quieran, agroecológico, pero sem herir a lei, porque a lei não deixava usar. Marco, me explico, Marco, também tem que ver com o que tu comentavas antes. É decir, são produtos SPG. É como se fosse uma maneira de apresentar ao público, pero sem herir a lei. Não estou falando que é ecológico, pero sim, lo hablávamos, pero não poníamos escrito em los produtos. Então, só estou dizendo como temos que pensar estratégias de ampliar, de manter presença, de ampliar nossa presença, etc. E às vezes, então, você me acorda que lá utilizávamos um término que era sim, SPG frutos de la tierra. Não está falando que é ecológico, não está falando que não está herindo a lei, pero é SPG frutos de la tierra. É um nome que te acerca ao conceito de agroecologia. Nada, para decirte isso, que essa é uma coisa que se pode pensar, usar a criatividade, digamos. Hace unos años hicimos una encuesta en La Ortiga a los consumidores, que son, la mayoría son socios, el 80%, de qué organismo le inspiraba más confianza. Y estaba el Estado, la empresa certificadora o la certificación que hacíamos nosotros directamente, nuestro grupo de calidad y compra. Y arrasó nuestro propio. A mí me sorprendió y yo creo que a todos los que nos quedamos un poquito como diciendo, qué responsabilidad. ¿Sabes? Que como digo, le da más importancia a lo que hagamos nosotros que a lo que venga con un sellito. Nos sorprendió. Pero bueno, contarlo. Marta. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, me quedé pensando también lo que mencionaba Isabel de la legitimidad social. Esto que mencionó Laercio creo que es clave. Y era más un pensamiento en voz alta que lo tiro al grupo, sobre todo los que están con SPGs en Andalucía y en Murcia. Y es, en contraste con América Latina, con Brasil, Argentina también, como que en España y en Europa está todo tan normativizado, que un poco lo decía antes Mame, ¿no? Nuestra propia cabeza es la norma, los aspectos técnicos. ¿Hasta qué punto es posible darle potencial a esa legitimidad social cuando muchas veces los consumidores confían más en la góndola del orgánico del Carrefour o el Mercadona que en un SPG por desconocimiento? Digo, el consumidor promedio, más allá de lo que comenta ahora Paco, que me encanta y me sorprende, pero yo creo que si uno sale a la calle a preguntar, la mayoría confía más, mi madre, una persona promedio, en una etiqueta o una multinacional o certificadora orgánica
que en un sistema que tiene base territorial, otra manera de construir esa legitimidad. Me hago esa pregunta porque yo siento que cada vez Europa y España entran a normativizar más, a regular más, y eso complejiza un montón. Estas redes donde justamente el potencial, esto que decía Laercio, es la diversidad, cierto grado de autogestión, eso le da la riqueza, ¿no? Y en cambio en nuestras cabezas aquí yo siento un poco esa cuestión un poco el corsé, ¿no? Que tenemos culturalmente de salirnos de la norma, de lo que el Estado dice, de lo convencional, ¿no? Bueno, esa era un poco mi reflexión. No sé qué opinan los compañeros, sobre todo que están involucrados con sus comunidades, ¿no? No sé si habría ahí un melón grande, pero lo dejo ahí sembrado. Si queréis contestar, Paco, Laercio, damos una última ronda así, que esto va a dar para Nosotros terminar ya la sesión. llegó a hacernos un lío en la cabeza el competir, ¿no? La competencia con el Consejo, hacerlo igual que ellos, llegar a ese punto ya de burocracia tan estricta y de papeleo, y fue quitarnos un peso muy grande el decidir hacerlo como nosotros queríamos, con nuestras fuerzas y posibilidades, y por supuesto olvidar cualquier tipo de competencia con el Consejo, ¿no? El que se nos reconozca tampoco queremos, en principio necesitamos eso, ¿no? Para nuestros grupos de consumo y nuestras asociaciones. Y entonces nos ha descargado mucho esa tensión, no tener la tensión continua con el... Nuestras normas son bastante, hemos hecho unas normas muy estrictas, muy tal, estamos muy contentos de ellas, pero luego somos un poco vagos, quizás, pero hemos decidido estar contentos con nuestra forma de hacerlo, ¿no? Y se está mejor así. Laercio, No, ¿quieres? no, nada. Eso de que, claro, nuestros contextos culturales nos normatizan mucho, ¿verdad? Nos dejan en ciertos cajones. Entonces, eso que Marta comenta es súper interesante a ver. Pero el contexto ahí está, y ustedes lo conocen más o menos dónde manejan. Hay que ver las posibilidades de... Porque nosotros siempre trabajamos en contra de la corriente, eso ya estamos acostumbrados, ¿no? Eso no es una novedad. Entonces, estamos a margem. Nosotros estamos, infelizmente, estamos a margem. Então, saber como podemos lidar com isso, anarquizar um pouco nossas mentes, para logo anarquizar um pouco nossos métodos. Mas não é fácil, que o contexto é um contexto que também nos enmarca. Mas eu sim creio que há que usar a palavra que acabo de... Vou repetir, há que usar a criatividade dentro do marco que temos, da cultura que temos, do marco legal, do governo, tal. Passos se pode dar com um pouco mais de criatividade. Yo solo quería comentar... Perdão, Mami. Claro, claro. Los SPRs han sido um super esforço de criatividade. O sea, lo lógico seria estarmos todos certificados, terceira parte, todo. Ha sido um esforço que ha sido... demorou, assim, tardou muito para que a gente lo aceptara, mesmo dentro do movimento ecológico ou agroecológico, não era aceptado assim de maneira sencilla, porque era uma coisa diferente, que estava totalmente fora de lo que se conhecia. E então, eu sigo sendo um defensor da ideia que a agroecologia digamos, há duas palavritas claves, verdade? Que é a ousadia e a criatividade. Tenemos que estar siempre con esa preocupación. Eso. Sí, yo solo quería aportar con la reflexión de Marta, que una de las cosas que también estamos viendo aquí en Europa, el sello ecológico no dice, o sea, lleva tiempo y no dice más allá de ciertas normas técnicas. Y hay un tema de la proximidad del producto, de cercanía de nuestros pueblos, de nuestra tierra, que eso está muy presente socialmente, ¿vale? Y ahora mismo eso no está por ningún lado contemplado, afortunadamente. Entonces, lo que estamos viendo es que una de las fuerzas que están teniendo los SPG, que de repente están construyendo confianza, no es en ecológico, es en alimentos de la tierra, de nuestra gente, de nuestros pueblos, que eso tiene mucha fuerza. Y lo que estamos viendo es que este mensaje está llegando. O sea, llevamos como, ¿no? En este proyecto le estamos metiendo energía a difundir este tema por el tema de la legitimidad social, justamente. Y sí que hay una receptividad que nos está
que nos está sorprendiendo muy gratamente. Bueno, no sé las compañeras lo que piensan, pero yo sí creo que esto llega, ¿no? Cuando se lo cuenta a la gente está llegando, ¿sabes? Entonces yo sí veo ahí una esperanza por eso, ¿no? Porque la gente está cansada de los alimentos anónimos, ¿no? Aquí en Europa yo creo que eso está muy presente. Más que ecológico, que sepa de quién es, ¿no? Que sepa de dónde viene, ¿no? Que conozca la cara, ¿no? Y los SPGs que eso lo ofrecen. Entonces me parece que tienen potencial por ahí, que hay mucho camino, está claro, pero no sé. Ana, tú habías levantado más o menos la mano a la vez, ¿va por ahí? Sí, yo lo que quería decir es que yo creo que es más importante, o sea, lo del sello, a mí me ha venido gente, clientela, a preguntarme, ¿cómo sé yo que esto es ecológico? Y yo le he dicho, estamos certificados en todo, pero luego ya le he contado toda la manera de trabajar, todo lo demás que hacemos en la simiente, como en ¿no? Como hacen en las redes, como hacemos todos, ¿no? Y eso le ha convencido más que lo otro. Y por otra parte, yo creo que también la gente, yo creo que lo que hay que hacer es, al igual que Paco pesca productores pequeños, lo que para mí creo que es más importante es atraerlo a que vengan un día. O sea, la gente que compra ecológico en el Carrefour, si un día viniera al ecomercado, a nuestras tiendas, a nuestras asociaciones, a nuestros grupos de consumo, si nos diera esa oportunidad, o fuéramos capaces de atraerla, la engancharíamos por todo eso que dice Mamen. Porque yo me he dado cuenta que yo he querido dar más explicaciones de dónde viene esto, de esto quién es, más que lo que la gente me ha demandado, porque es como, si yo ya sé que tú te esfuerzas, sin tener SPG, es como que yo confío en ti. O sea, y cuando digo yo como tienda, digo pues todavía más, si hay un paraguas de un SPG, de una organización, con una transparencia, donde además la gente podría participar, yo ahí creo que sí, que es más atraerlo a nuestras redes, que como dice Isa, también estamos ahora en un momento muy chulo porque estamos todas interconectadas y yo creo que ese es el reto, atraer la gente a nuestras redes, porque aunque sea una cosa laboriosa y costosa, pues bueno, pues yo creo que estamos en un buen momento de organización y de avance, vamos. Bueno, yo creo que con ese mensaje de Ana positivo es como un buen mensaje para cerrar. No sé cómo os vais. Yo sí le daría una última palabra a Paco y a Laercio, un poco si queréis comentar una última cosa así antes de cerrar. Paco, ¿Empiezo yo? venga. Pues me ha encantado, ¿eh? Oye, Laercio tengo que visitar Ecovida, ¿eh? Ese sería un viaje. El próximo encuentro lo Venga, hacemos va a ahí. ser un gusto. En noviembre tendremos un gran encuentro. Y espero que eso que sea, como dice Ana, un buen momento de avance y bueno, gracias a vosotras en la red estatal porque esto es una gozada, ¿eh? Con vosotros le habéis animado mucho el trabajo en las comunidades. Esto, gracias. Muchas gracias a ti, Paco. Gracias, Paco. Laercio. Oye, nada, un gusto, un gustazo. Muchas gracias por la invitación, por la conversación. Siempre interesante saber lo que está pasando por ahí, oír la experiencia de Paco y algunos comentarios de ustedes. Muchísimas gracias. Ya estoy aquí siguiendo, ¿cómo se llama eso? El grupo, no sé, canal de, De las WhatsApp. redes. Es WhatsApp. Y del canal ya estoy aquí. Entonces voy a seguir un poco para ver lo que está pasando por ahí. Un gusto. Nos vemos aqui. Espero que da próxima vez que nos veamos, tenha um vinito, um quesito, algo assim. ¿No? Sí, por favor. Entonces, eso, un gusto. Estamos por acá y estão, de verdade que estão invitados. Esse encontro de Ecovida é um momento super interessante de estar. Se se animam a passear por Brasília e passar pelo encontro de Ecovida, me digam e nós outros armamos uma visita interessante. Seguimos juntos, como decimos por acá, seguimos juntos y juntas. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Laercio. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Y nada, Gracias. pues eso, los canales los ha puesto Isa ahí. Y seguimos, claro, seguimos juntas y juntos. A ver si hacemos un viaje a Brasil y todo.
la red andaluza. Qué Nos vamos lindo a sería, ¿eh? Qué lindo estirarnos. sería eso. Y metemos a Murcia también. Murcia con furgoneta para poder venir cargada de producto. Trato Pues hecho. nada, muchísimas gracias. Y buenas noches y nos Buenas vemos. noches. Hasta Muchas luego, gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Hasta luego.